according to the dog. Buenas noches. Good evening. Good evening. Okay, we're gonna wait until some people get connected. Vamos a esperar a que se conecten algunas personistas aquí en esta plática de una charla para ti que vamos a estar teniendo cada 15 días para que podamos dialogar acerca en esta temporada vamos a hablar acerca de los matrimonios porque ahora con todo esto que está pasando con la pandemia hemos estado viendo situaciones muy difíciles entre las familias, ¿no? A veces hemos pasado tanto tiempo juntos que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? I'm telling that we're going to talk about marriage because with this thing about the pandemic, the COVID, we spend so much time together that sometimes we don't know what to say or what to do. Mm-hmm. So, That's true. Yeah. me dice que es verdad, ¿no? Y vamos a esperarnos un minutito, vamos a darle tiempo que los demás se conecten y pues buenas noches a los que se están conectando. Es de bendición el estar nuevamente con ustedes en una charla para ti, que ya teníamos tiempo que no salíamos al aire. I'm just telling them that we welcome each and everyone to this ministry, and that it's been such a long time that we haven't been here, but we're taking the time to do it. Mm-hmm. So you want to say something? Yes. Should I start with it? No, we're going to wait until a little bit more connected. Just say, you want to say hello to them? Oh, yes, of course. I'd just like to say hello to everybody out there, and I hope this preaching helps you in your relationships going forward in your lives. Okay. Es una bendición estar aquí. Espero que esta palabra sea de beneficio para ustedes y que continúen, ¿no?, en su vida matrimonial. Hoy vamos a traer un tema muy interesante, ¿no? Ustedes saben que pues yo fui una mujer divorciada con 3 hijos y duré 10 años y medio orando por mi esposo y supieron ustedes la última charla que tuvimos él y yo, que él habló de que él siempre quería estar soltero. I'm telling that everybody knows that, or probably some of them don't know, that I was divorced for many time and I was a single parent, and you were a guy that you never wanted to get married in the last conversation that we have. So we're going to be talking about things like that, about well, he's going to tell you what it's all about. Yo les voy a decir en español de qué se va a tratar. Es de venir a ser esposo, o sea, de un soltero que no quería, peleó su soltería, 46 años, y viene a ser esposo y a la misma vez mentor de mis hijos, porque papá no, porque ellos tienen su papá, pero un mentor para mis hijos, ¿no? So you want to say the theme of the conversation that we're going to have today? Oh, yes, it's going to be about being a step parent and the challenges of getting to know your step kids, and that you're stepping in as a wife or a husband, and how you have to look at it. Maybe the husband, like in my case, he hasn't passed away; he's still alive. So they still have a relationship with their father. But then, in my case, I was the stepfather, and how they dealt with me, and how I was dealing with them as a stepdad. Well, lo que voy a hablar el día de hoy es el cómo de venir a ser esposo y luego venir a ser un mentor. No podríamos decirle padrastro porque el papá de mis hijos todavía estaba vivo en ese tiempo, ¿no? Y cómo ellos, cómo lidiar con ese tema, ¿no? Para tanto esposo como esposa, ¿no? Porque hay hombres que vienen con hijos o hay mujeres que venimos con hijos, y cómo tratar ese tema de
de canalizar, ¿no? Porque ellos seguían teniendo una relación con su papá y él de repente llega y pues, o sea, se encontró en una situación difícil porque no sabía. Entonces vamos a dar inicio, pero primeramente les quiero dar las gracias. We're gonna start it, but I'm gonna give the thanks first. Y les doy la bienvenida a aquellos que están por primera vez y los que nos siguen, pues gracias por acompañarnos. Recuerdo que tenemos una página en YouTube, como disculpen es el perro, como Amparo Waltz, Tacita con Z, para que te escribas y puedes estar al tanto de las pláticas. Y pues gracias nuevamente, les bendecimos a cada uno de ustedes. Tano, discúlpenme. Y pues vamos a iniciar, ¿no? Y mi esposo va a iniciar con una situación en la cual de recién casados, él tomó una decisión. We're going to talk about when we first got married, when we were sitting at the table and you came in to have dinner with us, and the way that you present that situation, la manera que él presentó esa situación acerca de los hijos, ¿no? Que no son de él, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con ellos porque son parte de mí, ¿no? At the same time that they're not your children, but you have to be with them because they're part of me, and you already knew that I have kids, y él ya sabía que yo tenía hijos. So you want to start? Remember that situation that we have, that dinner that you decided to do something. Esa situación cuando él decidió tomar, pues, tomar una decisión, ¿no? Que para mí fue difícil, pero le voy a dar la oportunidad para él que lo diga, yo lo voy a estar traduciendo. Go ahead. Well, when my wife, well, at the time she was not my wife, but my girlfriend, she invited me over to her house to have dinner. No, we were already married. We were already married when you told them that they need to. Oh, okay. This is when we were married, and we did this at dinner. Esto ya estábamos casados y lo hicimos en estábamos cenando. Okay, so yeah, we were at dinner, and this is where I brought it up, the subject up, and about being from a different culture. I understand that not all cultures are the same. Okay, estábamos en la cena y cenando y tomé una decisión, y como yo vengo de otra cultura completamente diferente y no todas las culturas son iguales. And my wife reminded me of this. Mi esposa me recordó esto. And I understood that. Yo lo entendí. But they were adults. That two of my stepsons were adults. Dos de sus hijos ya eran adultos. And those were the ones I were primarily wanted to talk to about. Y era de los cuales yo quería tocar el punto en esa noche. About the situation. Acerca de esa situación. And this was new to me. Esto era nuevo para mí. I have a tendency to be more or less direct. Yo tengo la tendencia de ser muy directo. So I wanted to make sure I did this right. Y yo quería estar seguro de hacer las cosas bien. And I just told them that now that I was here. Y yo les dije, ahora que yo estoy aquí. I was part of my wife's life, obviously. We're together. Parte de la vida de mi esposo, obviamente, porque ya estábamos juntos. And I was going to be living with her, obviously. Claro que íbamos a estar viviendo juntos. It's not going to be the same as it was before. Que no iba a ser lo mismo que era antes que yo no estuviera aquí. So that they should make plans on finding a place of their own. Que ellos empezaran a hacer planes, a buscar un lugar donde ellos se fueran a vivir. And because they were adults now. Porque ya eran adultos. And they need to have their own place. Y necesitaban tener su propio lugar. So I told them that, and they understood the situation. They responded in kind. They said, yes, we know.
we've got to find our own place, and because the situation has changed, and mom is no longer a single mom. Y ellos entendieron, ¿no? Pudieron comprender que su mamá ya no era una mujer soltera y que ellos lo entendían, but there was something that you give them some time and they got very upset. Hubo algo que sucedió cuando él les puso el tiempo que tenían que salirse. Ellos se molestaron, o sea, no estaban enojados, pero estaban inquietos, podríamos decir. Do you remember? ¿Te acuerdas? I don't remember them getting irritated. If you could remind me. Not irritated, just uncomfortable. No se molestaron, sino estaban incómodos, ¿no? Y and I remember that you told him you have 3 months to find a place. Y le dijo, tienen 3 meses. Imagínate cómo me sentía yo. The way that I feel as a mother, ¿no? 10 años y medio soltera, yo guiándolos y todo. Y de repente viene él, el esposo, ¿no? El hombre por el cual estuve yo orando. Y me quiere venir a cambiar todo eso, ¿no? It's, for 10.5 years I was single. And then suddenly I have the husband that I was praying for. And then he came just to try to change everything, you know. They were in a comfort zone. Ellos estaban en una zona de confort. Y de repente nos sentamos a la mesa and suddenly we just sit down at the table. Y dijo, necesito decirles algo. And he says, I'm going to say something to you. And then he told him, you know, you are already grown up and you need to live by yourself. Ustedes ya son adultos y ustedes tienen que vivir porque pues ella y yo estamos casados. El hijo más chico apenas tenía 14 años. Me and her, we already married, and the youngest one was only 14, so he needed to stay with us. And I remember that day. Yo recuerdo ese día that my heart went like poof, you know, when you have a balloon, and then suddenly you put a needle in it and it goes like. Me sentí así como mi corazón, ¿no? Que de repente es como una bomba. Que le pones una aguja y de repente así se sale todo el aire, así es como yo me sentí, ¿no? Y qué podría hacer si yo estaba orando por este hombre. Yo sabía que lo que él estaba diciendo era la verdad, and what I was gonna do. If I know that I was praying for you and I know that what you were saying, it was truth, but my culture, pero mi cultura es totally opposite, pero mi cultura es completamente diferente, ¿no? Entonces de repente nosotros como creyentes nos encontramos en una situación así. Then suddenly as a believers we find a situation like that, and it was so hard. You know, fue muy difícil. Me acuerdo así como que me dan ganas de llorar. I just remember and I feel like crying. But God was in me. Dios estaba conmigo y estaba con él. Y él les quiere leer una escritura. He wants to read some scripture. And why is the reason that he took that decision? ¿Por qué él tomó esa decisión? Go ahead and I will read it in Spanish. Yo la voy a leer en español, dice. Okay, so this is out of Ephesians 5, 22 through 31. 33. Well, 32. 33. Oh, 33? Okay. Uh-huh, 33. Right. Oh, okay, yeah, 33. Okay. So I'm going to start. And this is out of the Passion Translation. Este es de la traducción Pasión. So it's a little bit different than, for example, the King James Version. Es un poquito diferente la versión de Reina Valera. Okay. So let's see here. For wives, this means being supportive to your husbands, like you are tenderly devoted to our Lord. For the husband provides leadership for the wife, just as Christ provides leadership for his church, as the Savior and Reviver of the body. In the same way, the church is devoted to Christ. Let the wives be devoted to their husbands in everything. Okay, yo voy a leer los 3 versículos. Dice, para las esposas, esto significa apoyar a sus esposos como si fueran tiernamente devotas de nuestro Señor. Porque el esposo brinda liderazgo a la esposa, así como Cristo brinda liderazgo a su iglesia, como salvador y avivador en el cuerpo.
De la misma manera que la iglesia está consagrada a Cristo, que las esposas estén consagradas a sus maridos en todo. Tini. Okay, and let's see, number 25. And to the husbands, you are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion that Christ demonstrated to us, his bride. For he died for us, sacrificing himself, to make us holy and pure, cleansing us through the showering of pure water of the Word of God. All that he does in us is designed to make us a mature church for his pleasure, until we become a source of praise to him, glorious and radiant, beautiful and holy, without fault or flaw. El 25 dice, del 25 al 27 lo voy a leer. Y a los maridos deben demostrar amor a sus esposas con la misma tierna devoción que Cristo nos demuestra a nosotros, su esposa, porque Él murió por nosotros sacrificándose a sí mismo, para hacernos santos y puros, limpiándonos por medio de nosotros, la lluvia del agua pura de la palabra de Dios. Todo lo que hace en nosotros está diseñado para convertirnos en una iglesia madura para su placer, hasta que seamos una fuente de alabanza para Él, gloriosa y radiante. Hermanos santos y sin falta de defectos. Hermosos, perdón, santos y sin falta de defecto. Go ahead. Let's see, number 28. Husbands have the obligation of loving and caring for their wives the same way they love and care for their own bodies. For to love your wife is to love your own self. No one abuses his own body, but pampers it, serving and satisfying its needs. That's exactly what Christ does for his church. He serves and satisfies us as members of his body. 28 al 30 dice, los esposos tienen la obligación de amar y cuidar a sus esposas de la misma manera que aman y cuidan sus propios cuerpos. Porque amar a tu esposa es amarte a ti mismo. Nadie abusa de su propio cuerpo, sino que lo mima, sirviendo y satisfaciendo sus necesidades. Eso es exactamente lo que Cristo hace por su iglesia. Él nos sirve y nos satisface como miembros de su cuerpo. 31. Okay, 31. For this reason, a man is to leave his father and his mother and lovingly hold to his wife, since the two have become joined as one flesh. Marriage is the beautiful design of the Almighty, a great and sacred mystery, meant to be a vivid example of Christ and his church. So every married man should be gracious to his wife, just as he is gracious to himself, and every wife should be tenderly devoted to her husband. 31 en adelante. Por esto el hombre debe dejar a su padre y a su madre y aferrarse con amor a su esposa, ya que los dos se han unidos como una sola carne. El matrimonio es el hermoso diseño del Todopoderoso, un grande y misterio sagrado, destinado a ser un ejemplo viviente de Cristo y la Iglesia. Por tanto, todo hombre casado debe tener piedad de su esposa, como también tiene piedad de sí mismo. Y toda esposa debe de ser tierna y dedicada a su esposo. So, in which part is the one that you decided to take that, to make that decision? ¿En qué parte tú tomaste la decisión de que nosotros estuviéramos solos, to be alone as a couple? I would say there at Ephesians 5:22. En Efesios 5:22, donde dice, para las esposas esto significa apoyar a sus esposos como si fueran tiernamente devotas a nuestro Señor. And also 23. Y también el 23, porque dice, porque el esposo brinda liderazgo a la esposa, así como Cristo brinda liderazgo a su iglesia como salvador y avivador del cuerpo. Yeah, because I had to be the leader in that situation. Sí, porque yo tenía que ser el líder de esa situación. And it was difficult, fue muy difícil. Yo me recuerdo que
pues mis hijos no estaban de acuerdo, ¿no? Tenían 10 años y medio conmigo, ¿no? And my sons, they were not 100% happy about this situation because they had a single mother for 10 and a half years. And they did not take it very good. Y cuando él dijo eso, ellos inmediatamente voltearon a verme a mí para ver qué reacción, como diciendo, mamá, o sea, di algo, expresa, ¿no? And they turn around and look at me and just to say, mom, say something, react, what's going on over here, como diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, uno de ellos dijo unas palabras. One of them said a word that I will never forget. It says, we don't need 3 months. We can leave right now. Y uno de ellos dijo, yo no necesito 3 meses, yo me puedo ir ahorita. Y el otro dijo, sí, yo también. And the other one says, me too. So they went upstairs y agarraron su ropa y se fueron allá a la parte de arriba del condominio donde vivíamos. Y tomaron su ropa y yo me quedé, en ese momento, yo me quedé así como paralizada, ¿no? Sin saber qué hacer, pero a la misma vez yo a ellos ya les había dicho que iba a venir un varón a nuestra casa, but at that moment I didn't know what to do. I was paralyzed, but they already knew months before that you were going to come, even though I did not know you, but they already prepared. So we had a niece, remember, a niece living in the next condo, and they went over there, y ellos se fueron con una sobrina que vivía en el condominio de enseguida que nosotros de ahí se fueron a vivir, but it was, the thing that we're trying to say over here is that marriage is very difficult. El matrimonio es difícil cuando tú no lo trabajas, when you don't work it, when you don't try to make it right, Cuando tú no lo tratas de hacer correcto, porque, por ejemplo, yo, una mujer soltera por 10 años y medio, y él nunca haber tenido hijos, nunca haber tenido una esposa, siempre nos dejamos llevar por la corriente. Just because I was a single mother for 10 and a half years and you were never married, we always go with the flow, and we don't think about that we have to make changes so the marriage can work. Y nunca nos ponemos a pensar que para que un matrimonio funcione, una relación, y más cuando hay hijos, tiene que haber una autoridad, tiene que haber un líder en la casa. It has to be leadership, it has to be authority, so it will work, because if not, the children, the adults that live in your house, or the little kids that live in your house, they want to take control, and it doesn't work like that. Los niños y los hijos muchas veces quieren tomar control y no trabaja de esa manera. So what do you say? That was a serious situation. Esa fue una situación difícil that had to be dealt with. Que se tenía que tratar. And I would have rather have been their friend than to tell them what has to be done. Yo preferí mejor ser su amigo y decirles qué es lo que se tenía que hacer. But that would be sidestepping my responsibility. Pero eso me hubiera quitado mi responsabilidad como líder, como cabeza de hogar. So there were times where I had to, in the Navy when I was a supervisor. Hubo tiempos cuando yo estaba en la militar como supervisor. And we were on board ship and we were away from our home port for. Y estábamos en el mar, fuera de nuestros hogares, lejos de nuestros hogares. For 8 to 10 months. Por 8 o 10 meses. Before returning back. Antes de regresar. And along the ways we would hit various ports. Y en el camino llegábamos a ciertos puertos. And arrangements had been made at the
at the cruise with the cruise family. Y se habían hecho ya arreglos con las personas que estaban en el barco, ¿no? Con los militares. That dad was going to be gone for a little while. Que papá iba a estar fuera por algún tiempo. And changes were going to have to be made for his absence. Y cambios se tenían que hacer por la ausencia. So arrangements were made and everything was agreed upon. Y los cambios se hicieron y todos estuvieron de acuerdo. While dad was away. Cuando papá estaba fuera. But things don't always go as planned. Pero no todo sucede como está planeado. And I was single. Y yo estaba soltero. So I was dealing with a lot of married men. Y yo traté con muchos hombres que estaban casados. That would receive letters from their wives. Que recibían cartas de sus esposas. That things were not going as planned. Que las cosas no estaban saliendo como estaban planeadas. There was issues with the teenage son. Había problemas con los jóvenes in school. En la escuela. Because dad was gone. Porque el papá no estaba. And he was the disciplinarian. Y era el que le disciplinaba. Or the mother handled it pretty well. O la mamá lo hacía muy bien. But the son was still rebellious. Pero el hijo todavía seguía siendo rebelde. Or there was financial difficulties. O había dificultades financieras. And arrangements were going to have to be made. O arreglos que se tenían que hacer. Maybe for advanced pay. Para poder pagar antes. Or maybe to get a loan. Para sacar algún préstamo. And his signature was needed. Y su firma se necesitaba. And he was away from port. So y estaba fuera del puerto. And he was away from home, so it was going to be difficult to try and do that. This was back in... y era difícil él iba a estar fuera y eso era... This was back in 1977. En el 1977. So it's not the same as now. No es lo mismo ahora. So this would put a lot of stress on that crew member. Y eso ponía mucha estrés en el personaje. And he was still going to have to perform his job. Y tenía que seguir haciendo su trabajo. On that ship. En ese barco. So I was in a situation where I had to counsel that person. Yo estaba en esa situación que yo tenía que dar consejería a esa persona. And refer him to the right people on the ship. Y referirle a la persona indicada en el barco. That he could get help in para this que situation. pudiera ayudarse en esta situación. And this was, I felt compassion for. Yo sentía compasión. For that crew member. Por esa persona. But I was never in the situation he Pero yo was nunca estuve en esa situación que estuvieron ellos. Because I was single. Porque era soltero. So I had to really show compassion and understanding, even though I didn't quite understand. Yo di compasión y entendimiento aun cuando no lo entendía. So now that I was married and I was having to deal with stepchildren. Y ahora que yo estaba casado, tenía que tratar con sus hijos. I had to use a similar approach. Tuve que tratar eso como de una manera similar. In being kind of direct. Para ser no solamente indirecto. Like I had to do with the people who I was supervised over. Para hacer lo mismo que hacía con la gente que yo supervisaba. While I was in the Navy. Cuando yo estaba en la Navy. Making them understand. Haciéndoles entender. That they had a job to do on that ship. Que ellos tenían un trabajo que hacer en el barco. And I understood they were having family problems back at home. Y yo entendía que tenían problemas en su casa con su familia. But the Navy had priorities. Pero la Navy tenía prioridades, el trabajo. And that was for you to do your job you're paid for. Era para que tú hicieras el trabajo por el cual te estaban pagando. At the same time showing compassion. Pero al mismo tiempo enseñar compasión.
So that's what I had to do in this situation when I was sitting at the dinner table with my wife and her three sons. Y eso es lo que yo tuve que hacer cuando estaba sentado en la mesa con mi esposa y sus 3 hijos. You know, my stepsons. And I had to use some compassion. I understood that they were home with their home was with their mother Yo tuve que usar la compasión. Yo entendía que estaban en casa con su mamá all these years. todos estos años. And and I tried to think back when I was a teenager Y yo empecé a pensar cuando yo era joven and my mom was alive y mi mamá estaba con viva. because she died when I was 18. Ella falleció cuando yo tenía 18 años. So I was trying to remember the feelings I had for my mom. Yo estaba tratando de recordarme los sentimientos que sentía yo por mi mamá And I was applying them to this situation. y los estaba aplicando a esta situación. And at the same time, Pero al mismo tiempo, I had to let them know how it was. pero les tenía que dejar saber cómo tenían que ser las cosas. And the situation had changed. Y la situación tenía que cambiar. But for me, it was very difficult. You need to understand. You already understand that. Para mí fue una situación muy difícil. Y yo me recuerdo que en ese día, pues ellos estaban esperando. Y no solamente eso, sino que vino una hermana mía. And not only that, they wanted me to do something about it. And even though I had a sister, they came to me and told me, "Are you crazy?" Y mi hermana me dijo, ¿estás loca? Me dijo, él te acabas de casar con él y ellos son tus hijos para toda la vida. And he says, you just got married with him. And those are your children. They've been with you all your life. And I say, yes, I understand. Sí lo entiendo. Le dije, pero ellos se van a casar y me van a dejar, ¿verdad? Y él es mi esposo. And then I tell him, yeah, they're going to get married. And they're going to leave me, but he's my husband. And they already knew. Y ellos ya sabían. Y yo sé que mucha gente, ¿no? Y más en la cultura hispana que nosotros tenemos, que tenemos la idea, in our culture as being Mexicans, we have the idea, the first are the children, que primero están los hijos, y no es así, ¿no? Cuando tú vienes de un matrimonio disfuncional, when you come from a marriage that is not function, you know, y tú decides, ¿verdad? Con el tiempo, porque yo duré 10 años y medio sola, last 10.5 years, by myself, with my children and myself, con mis hijos y conmigo, o sea, 10 años y medio viviendo, los 4, y decides, ¿no? Que sabes que es el tiempo que Dios tiene específico, porque mis hijos no necesitaban un papá. And then God already had the time because my children, they didn't need a father. You never took that position. Mm-hmm. Él nunca tomó la posición de papá, and you never wanted it. Yeah, that's true. Y él nunca la quiso porque ellos tenían su papá, ¿no? Su papá todavía estaba vivo. Entonces él lo que quiso, the thing that I understood that you wanted is to establish the leadership in your own house, es establecer tu liderazgo en tu propia casa, ¿no? Porque si como matrimonio tenemos que entender que hay un líder, no son 2 líderes, solamente es un líder, es a marriage. You know, when you get married for the second time, we need to understand that it's a leader that is going to come into the house, that is the head of the house. Mm-hmm. No entendemos que va a venir un líder que es la cabeza del hogar. Y muchas veces vamos a sufrir. We're going to suffer because, I mean, come on, it's your babies, it's your kids, son tus hijos, son tus bebés, ¿no? But you need to make the decision. Tú tienes que decidir to respect that person and give them the position they deserve. Tú tienes que respetar y darle la posición que ellos se merecen. Y muchas veces, most of the times, when you marry somebody with children, muchas veces cuando tú te casas con alguien que tiene hijos, ya sea mujer o sea hombre, no trabaja porque no les hemos dado el lugar a la persona que le pertenece. It doesn't work because we don't give them the place that they deserve.
y es importante, ya sea hombre o sea mujer, es important, even though it's a man or a woman, to give that leadership to the person, the man or the woman. For example, in my case, that I have my kids, como yo, por ejemplo, darle lugar a él, como yo, que era la que traía hijos, ¿no? Darle a entender a mis hijos para que la familia pudiera funcionar, darle el lugar a él y el respeto que él se merecía, ¿no? To give to my children the place that you deserve and the respect as a head of the household, you know? Y cuando es al revés, when it's opposite, that they come with the children, and you never had any children, but you marry somebody that has children, que tú vienes y nunca has tenido hijos y te casas con un hombre con hijos, tú como varón le tienes que dar a esa persona el liderazgo que le pertenece, ¿no? You have to give to that woman, even though you don't have kids with her, you have to give them the leadership that they represent. It's a woman of the house. Como mujer del hogar, es bien importante para que una relación pueda trabajar cuando son segundas nupcias. You know, when it's a second marriage, you have to do that. You have to respect. Like God, es como si nosotros con Dios, ¿no? Vivimos nuestra vida como quisimos y de repente conocemos a Dios y lo queremos manipular a nuestra manera. It's the same thing, you know? When you live your life the way you want it, and then suddenly you met God and you want to manipulate God the way that you want, because you wanted for him to be the way that you were in the past, you know? Y no trabaja de esa manera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. As kids and as daughters and sons of God, we need to understand what the Word of God is teaching us. You want to say something else? Because I'm speaking over here. Yo me suelto hablando y él así se me queda viendo. No, you're making some good points there. Tú estás haciendo buenos puntos aquí. And to be in a marriage is quite a challenge, because not only do you have your issues in the family, but which is your world here, then you have your issues maybe in your job. Ok, como matrimonio, ¿no? Tienes que estar seguro de las situaciones, porque no solamente tienes conflicto como matrimonio, ¿no? Sino también en tu trabajo. And then of course you got the world events. Y luego tienes los eventos del mundo. And you get distracted by everything, all these things outside the family. Y te distrae de estas cosas fuera de la familia. But the priority obviously is your family unit. Pero la prioridad es la unidad en tu familia. I want to share something very important about you. Yo quiero comentar algo muy importante de parte de él, ¿no? Cuando yo le di su lugar a él, when I give the place that it belongs to him, the leadership, cuando yo le di el liderazgo a él de nuestro matrimonio, y mis hijos vieron con qué respeto yo la trataba a él, my kids see the respect that I have for him, it was kind of a bonding between you and my sons, and you start treating them very good. Fue como una, oh my God, como algo que se unió, ¿no? Porque ellos vieron el respeto que yo le tenía. Entonces, hubo una unidad, un respeto entre ellos, y ahora él, cuando ve que ellos están en una situación, él es el primero que sale adelante, ¿no? Para ayudarlos. And now, when this was established, the bond that was established, ¿no? El trato que tenías con ellos, you know? That now that when they're in a difficult situation, you're the first one. They come and tell me, how are we going to help him? You know? Y él es el que viene y me dice en qué podemos ayudarles, en qué, o sea, porque no hubo un resentimiento, and that was not a resentment between him and my kids, or my kids and him, you know? No había un resentimiento entre mis hijos y él, o entre él y mis hijos, porque siempre desde un principio hubo un respeto, and I'm going to be honest, y voy a ser sincera, ¿no? Había veces que yo no
estaba de acuerdo. Había veces que yo sufría, ¿no? It was sometimes that I was not in agreement, that I suffered, but it was very important. Era muy importante that I will keep my place. Era importante que yo mantuviera mi lugar como esposa, como madre de mis hijos, como amiga, ¿no? To keep my place as a wife, as a mother. It's wife, you know, it's very important. Es muy importante cuando, perdón, cuando nos metemos en una relación donde existen esos hijos. Y siempre tiene que haber un respeto. And there's always have to be a respect. Y esa es una de las cosas que yo siempre he cuidado en mi relación entre mis hijos y mi esposo, ¿no? And that's one of the things that I always took care of it, de que ellos no le falten al respeto, not to respect him. Do not respect him because he's my husband. And I'm the one that has to deal with him. Porque él es mi esposo y yo soy la que tengo que lidiar con él, ¿me entiendes? Entonces, es una de las cosas que a mí me llegó en esta escritura, ¿no? Donde dice que nosotros, las esposas, ¿no? Verás, aquí es donde dice, dice, por tanto, todo hombre casado debe tener piedad de sus esposas. Es the last one, en 33 dice, como también dice, tiene piedad de sí mismo, y toda esposa debe ser tiernamente dedicada a su esposo. No, so that's the scripture 33. So every marriage man should be gracious. Go ahead and read it. Every married man should be gracious to his wife, just as he is gracious to himself, and every wife should be tenderly devoted to her husband. Amen. Entonces, eso es una parte bien importante. Mira, si yo, cuando lo conocí a él, si yo hubiera visto en él un rechazo sobre mis hijos, yo no creo que hubiera tomado la decisión de aceptarlo como esposo. And I'm saying that when I met you, if I saw something that you will not like my kids, I will not marry you. Because it was very important, es muy importante que nosotros aprendamos el lenguaje, ¿verdad? It's very important that we learn the language, you know, the body language, and the actions, all those things. Es importante que aprendamos el lenguaje del cuerpo, en la manera que se trata, ¿no? El respeto sobre todo, y él siempre fue un hombre respetuoso, aunque a veces injusto, and sometimes you were very respectful, even though sometimes you were unfair. Sometimes. Algunas veces, ¿no? Porque él viene de un lugar donde él no tuvo hijos, because he comes from a place that he didn't have any children. But at the end of the day, al terminar el día, we have the time to speak. Nos tomamos el tiempo para hablar. Y yo soy una persona pacifista. I'm a peaceful woman, even though I scream and everything, ¿no? Aún cuando grito, todo, pero yo soy más pacifista, ¿no? Como, pues podría decir muchos ejemplos, y porque a veces él así como que quería explotar. Sometimes I can give a lot of examples, like sometimes that you want to explode, and I try to keep the peace. You know, I see both of the sides. Yo veo las dos partes y trato, o sea, no tomo lugar. I never defend them more than I defend you, and I never defend them more than I defend you. You know, it's equal. Tiene que haber un balance, ¿no? Y a cada uno los tienes que poner en el lugar que le pertenece. You have to put each and every one in the place that they belong. Es bien importante, por eso quisimos tocar este tema, porque hemos visto, y yo que doy consejería, veo es que mi esposo no la quiere, o mi esposo no lo quiere, o mi esposa no lo quiere. I give counseling and I hear a lot that my husband doesn't love her, or my wife doesn't like the kids, you know. Escuchamos todas esas cosas y créeme que sí se puede manejar un matrimonio
con hijos con ambas partes. And believe it or not, you can still get a good marriage even though they have kids from separate marriage, because the respect is, para mí, lo más importante es el liderazgo del hogar y el respeto. The important thing is the leadership and the respect. What do you want to say? Well, it's been an experience for me. Ha sido una experiencia para mí. Now that I'm 65. Ahora que ya tengo 65 años. But I find that I'm still learning and gaining wisdom. Y estoy aprendiendo y tomando sabiduría. And like the old saying goes, you're never too old to learn. Y hay como un dicho que dice, nunca eres muy viejo para aprender. And that part of wisdom is listening to people and trying to understand their version of things. Y parte de la sabiduría es escuchar a la gente y tratar de entender sus versiones. Even though we're from different generations. Aun cuando somos de generaciones diferentes. And I did things differently when I was a kid. And a lot of people I talk to are a lot younger than me. And there are some that are a little older, but mostly people that are a lot younger than me that have a different viewpoint. And, you know, I try and understand what planet I'm trying to understand where they get their... Okay, aún cuando yo fui creado de una manera diferente, ¿no? Y hacía las cosas diferentes, estoy tratando de entender lo que ellos hacían. But I'm going to say something. Yo voy a decir algo. Él a veces se molestaba porque él quería que mis hijos se pusieran en el mismo nivel donde él estaba cuando nos casamos. One of the things that it makes him upset that you really did not understand is that you wanted my sons to react into the level of your age. Remember? Y yo siempre me sentaba y le decía, Eduardo, ¿qué hacías tú cuando tenías la edad de X? ¿Qué estabas haciendo? Oh, no, yo hacía esto. Entonces, ¿cómo quieres él que madure si no tiene la edad que tienes tú? And one of the things that I always say to you, and you remember that I say, how do you expect such and such to react the way you react? What were you doing at the age that they have? Remember that we always say? Mm-hmm. Y siempre le decía, o sea, no puedes esperar que este joven, que es 20 años más joven que tú, reaccione de la misma manera, porque como él nunca tuvo hijos, él quería que ellos reaccionaran así. Just because he didn't have children, he wanted them to react at the level that he was, even though they were 20 years younger than him. Y eso es lo que a mí Dios me daba la sabiduría, ¿no? Para que no producir una bomba atómica en mi casa, ¿no? Not to produce a bomb in my house and try to keep the peace. So I always sit down and I always tell you, Ed, come on. They're only this age and you wanting to react the way that you're reacting. Y yo me acuerdo que yo le decía, espérate, él le decía, tú quieres que ellos reaccionen de la misma manera, especialmente en las finanzas, especially in the finances, remember? Mm-hmm. Why did they are buying this? Why are they doing this? ¿Por qué ellos gastan? ¿Por qué ellos? Y un día nos sentamos, yo me recuerdo ese día, que uno de ellos quería una moto y nos sentamos y yo le dije, ¿cuántas motos tuviste antes de la edad de ellos? No, me dijo, pues yo tuve tantas. Le dije, entonces, ¿por qué tú quieres que ellos reaccionen y hagan lo mismo que estás haciendo tú después de haber disfrutado todo este tiempo? And I remember that I asked you, one of them wanted a motorcycle. And you say, no, it's too much money and everything. And I ask you, how many motorcycles do you have at that age? And you say about 3 or 4 or 5. 3 o 4 motocicletas. Me dijo, so why do you expect him to react the same age that you are right now? You already have your fun.
tú ya tuviste tu tiempo, ¿no? Entonces, esas son una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar a Dios. This is one of the things, si vale la redundancia, ¿no? As sons and daughters of God, that we need to listen, we need to be wise, we need to pay attention to the signs, you know, poner atención a las señales. Well, along those signs of wisdom, Mm-hmm. I was trying to bestow some wisdom upon them that I had learned at their age. Ajá. Una de las cosas que yo trataba, y es verdad, ¿no? Trataba yo de llevarlos a la sabiduría que yo aprendí con los errores de mi juventud. And that's where we came, that's why we guide, and that's why we... esa es la manera en la que nosotros tratamos, ¿no? De hacer, y gracias a Dios los hijos están bien, and thank God that they're doing good. They're doing good, you know, ellos están bien, y le doy gracias a Dios que nuestro matrimonio, and we give thanks to God, that our marriage is stable, está estable. Mm. Yeah, we have our moments as far as, what we believe certain things the way certain things should happen. Tenemos nuestros momentos cuando pensamos que las cosas deben de ser de esta manera. But if you practice Pero cuando tú practicas these principles estos principios that they mention here in Ephesians que mencionan en el libro de los Efesios capítulo 5, 5, that will give you guidance in how you react to situations in a marriage, eso te va a dar guianza a cómo reaccionar en tu matrimonio, which is between a husband and a wife, como es un esposo con una esposa and the children, y con los hijos. you know, and when those children get to be different ages, Cuando esos hijos ya son diferentes edades, and trying to like I was saying before, bestow some wisdom on them, y como dije anteriormente, enseñarles sabiduría, even though they may listen to their friends, aun cuando ellos están escuchando a sus amigos, which they may think highly of. que piensan mejor de sus amigos que de uno. Hopefully, their thoughts of their friends do not supersede the wisdom that their parents give them. Y siempre teniendo la esperanza, ¿no? Que la sabiduría, o sea, que no pongan tanta atención al conocimiento de la juventud que es inexperta, sino a la sabiduría que nosotros tenemos como adultos. Because we care about them as parents. Porque nosotros nos importa como padres. And their friends just, for the most part, just want to have fun. Y los amigos nada más lo único que tienen es divertirse. So we don't want to, keep them from having fun. No les vamos a quitar que se diviertan. We don't want to have too much of a No queremos ser muy duros. Restriction on them. No muchas restricciones. But when we tell them Cuando les decimos what they need to do or lo que tienen que hacer can't do, o lo que no tienen que hacer, hopefully that'll come across as because we care about them. Esperamos que ellos entiendan que nos interesan. And not that we're trying to be overly restrictive. Y no tratar de que ellos entiendan que somos demasiado exagerados or o estrictos. Keeping them from enjoying life. Y no dejarlos que disfrutan su vida. While they're young. Cuando son jóvenes. Y bueno, pues hemos llegado a nuestro final y espero que esto haya sido de bendición como lo ha sido para nosotros, y a nosotros nos ha servido el amor. What it works for us, it's the love. We love each other very much, and we try to teach our children, but right now it's our grandchildren, y ahorita estamos tratando de enseñarles a nuestros nietos, ¿no? La importancia del matrimonio, los fundamentos, ¿no? Del matrimonio.
aun cuando yo vengo de un matrimonio disfuncional, we try to teach them our grandchildren, you know, we dance, we have fun with them and everything. The principle of marriage, you know, even though I came from a dysfunctional marriage, that we can do it, if we work together, we can do it. Si trabajamos juntos, unidos, especialmente con la guía de la palabra de Dios, sí se puede hacer. Am I right? Mm-hmm. That's trying. That's true. That's very true. Es tratar eso. Yeah. Y pues nos despedimos de ustedes. Ha sido un placer. Nos vemos en 2 semanas. Va a ser un lunes sí y un lunes no. No sabemos todavía el tema, pero vamos a seguir tratando de contarles las experiencias que hemos vivido, que nos ha fortalecido nuestro matrimonio. We're going to see you not this Monday, the other next 2 weeks, and we're going to try to minister the experience that is being bonding us as a couple, as a marriage. Y probably we're going to talk about finances. Oh, okay. Probablemente vamos a hablar de las finanzas. Este va a ser un buen tema. Que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Want to say goodbye to them? Okay. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Que Dios no se les olvide compartir. Y más tarde lo voy a poner en el YouTube. Que tengan una buena noche. Que Dios les bendiga. No se les olvide suscribirse en la página de YouTube como Amparo Walsh, Tacita con Z. Y ahí vas a encontrar todas las pláticas que hemos estado.